Buenos días. La autoridad reguladora les da la más cordial bienvenida a esta actividad que forma parte del 25 aniversario de la institución. Muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí. Hoy les quiero comentar que a lo largo de lo que queda de este mes de octubre y el próximo mes vamos a tener diferentes actividades, por ejemplo, conferencias, foros y paneles donde estaremos analizando diversos temas del sector que regulamos tanto en transportes, energía como en agua, con el objetivo de saber qué se ha hecho en la regulación hasta el momento, cuáles son los retos que tiene la regulación de los servicios públicos para el futuro. La programación de todas estas actividades ustedes la pueden encontrar en nuestro Facebook. Ahí ven el link para que se puedan unir a cada una de ellas. Y también les comento que las conferencias o actividades pasadas también se encuentran en el Facebook y en nuestro YouTube por si gustan darles alguna revisión. Hoy tenemos el panel Pago Electrónico en el Transporte Público con la participación de don Carlos Melegatti del Banco Central de Costa Rica, doña María Herrera del Inconfer, don Fabio Gordillo de GSD Plus y el moderador de la actividad será el señor Eduardo Araya, intendente de transporte de la autoridad reguladora. En esta ocasión nos iba a acompañar el señor Juan Corro de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid. Sin embargo, por razones de fuerza mayor, nos comunicó que no se iba a poder unir al panel. Seguidamente le voy a dar la palabra a don Eduardo Araya, intendente de transporte, quien nos hará una introducción al tema de pago electrónico y también nos va a indicar cuáles son las pautas de este panel. Les comento que pueden ir anotando sus preguntas o comentarios en el chat. Adelante, don Eduardo, buenos días. Buenos días, Lilian. Bienvenido, don Carlos Melegatti, María Herrera y don Fabio Gordillo. Para la autoridad reguladora, en este 25 aniversario, es un placer tenerlos aquí, y más con un tema tan importante que se ha trabajado y que es necesario para el país. Un tema que la autoridad reguladora también ha trabajado hombro a hombro con el Banco Central, con Incofer y con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a partir del 2 de febrero que se firmó un convenio marco, donde le podemos llamar que fue el Project Charter o la carta de inicio que enmarcó el proyecto. Luego, en enero del 2018, se firmó otro convenio muy importante con los operadores, donde la autoridad reguladora y todos los participantes también unieron fuerzas con los operadores para conocer las necesidades que ellos tenían y conocer e involucrarlos en el proyecto de manera que fuera algo más sistémico. Es algo que hemos venido trabajando. El Banco Central ha hecho un esfuerzo muy grande en el diseño del sistema y en la construcción, y también la puesta en marcha del pago electrónico que ahora nos va a comentar María en el Incofer. Y también Carlos, que nos va a comentar, por supuesto, de todo este recorrido y el desarrollo de los planes piloto que hay al futuro y en el corto plazo en otros sistemas de transporte como lo es el de buses, ruta regular. Para nosotros, la autoridad reguladora, es muy importante este tema, porque sabemos que tiene muchos beneficios en los usuarios, en el sistema que queremos formar en el país, y es parte importante de la modernización del transporte público. A continuación, el programa que tenemos es una presentación por parte de cada uno de los participantes de alrededor de 10 minutos. Vamos a iniciar con don Fabio Gordillo, que es el consultor y gerente de GSD Plus y que ha estado también involucrado en el proyecto. Él nos acompaña desde Colombia, y en este momento le doy la palabra a don Fabio para que nos cuente y nos ayude a comprender un poco más qué es lo que se está trabajando en este tema en el país y el pago electrónico.
Buenos días, Edward. Buenos días a don Carlos Melegatti, doña María, a los demás panelistas. Un gusto saludarlos y un gusto saludar a toda la audiencia. Yo quisiera resaltar dos aspectos que me parecen emblemáticos del proyecto de pago electrónico en Costa Rica. Y antes de resaltar esos dos aspectos, pues comentarles que he tenido el gusto, la fortuna y el honor de trabajar en muchos proyectos de pago electrónico en América Latina, desde México hasta Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, República Dominicana, en El Salvador, en muchos lugares de la región. Y el proyecto de Costa Rica es un proyecto que me parece que se destaca en muchos aspectos y en particular en dos que quisiera mencionar acá. El primero es la organización institucional que se ha construido para permitir el proyecto, el avance y el desarrollo del proyecto. Y el segundo es la decisión de implementar un proyecto que se basa en tecnología bancaria únicamente y no considera otras tecnologías de pago. Respecto al primer punto, que me parece es el más complejo y que atiende a las necesidades de cada país, y cada país es necesario para poder implementar un pago electrónico, que se ve muy fácil por parte del usuario como unas cajitas que reciben un pago y bip y sale, pero que realmente para que eso ocurra detrás tiene que haber una transformación empresarial, una transformación del negocio, porque son negocios que funcionan con base en efectivo, una transformación de la manera en la que se relacionan los actores del transporte y en la que se regula el funcionamiento del transporte. Son proyectos que tienen la posibilidad de catalizar transformaciones muy profundas en el transporte, en el sector transporte y en el servicio a los usuarios. Y en mi experiencia he visto que el desarrollo del aspecto institucional por lo general es el más complejo y el más importante para lograr el éxito del proyecto. Y en el caso de Costa Rica lo destaco porque lograron, antes de que nosotros llegáramos a asesorar el proyecto hace 2 años, con mucho cuidado y con mucho trabajo, establecer un trabajo intersectorial, donde involucraron a los actores de más alto nivel en todo el país, y no solo de transporte, sino no solo el Ministerio de Transporte, sino también a la Agencia Reguladora de Servicios Públicos y al Banco Central de Costa Rica. Ese tipo de interinstitucionalidad no se ve en nuestros proyectos de América Latina, no se encuentra. Es una excepción realmente que se tenga esa coordinación interinstitucional y que se hayan hecho unos convenios marco que regulan y establecen unas instancias de comité de coordinación donde se toman decisiones operativas y comité director donde se van avalando y se va dando dirección al desarrollo del pago electrónico. Esos instrumentos de gobernanza del proyecto le han dado un carácter que me parece a mí va a hacer que se perpetúe y que se desarrolle sólidamente en el tiempo este proyecto de pago electrónico. Y en segunda instancia quisiera resaltar, pues dado que el tiempo es corto, porque podría detenerme más en el tema institucional, pero el otro punto importante es la decisión también, que es excepcional para los proyectos de este tipo, de iniciar con pagos bancarios. En muchos de nuestros países, cuando se habla de pago electrónico, se piensa en tarjetas de transporte. Son tarjetas específicas que solo sirven para subirse en los autobuses, o en el metro, o en el tren. Y la implementación de estos sistemas pues viene con una gran cantidad de dificultades logísticas y de costos para las autoridades implementar estos sistemas. La decisión de Costa Rica de lanzarse a implementar pagos únicamente con tarjetas bancarias es una decisión innovadora en el marco regional. Todos los lugares donde se han implementado tarjetas bancarias ha sido pensada como un mecanismo complementario de pago. Pero en Costa Rica el Banco Central viene desplegando desde hace muchos años una estrategia que ha sido aprobado ser bastante efectiva en la bancarización y en la digitalización de los pagos en toda Costa Rica a través de proyectos como el SIMPE y adicionalmente regulaciones que han hecho mucho más masiva la presencia de tarjetas sin contacto y de dispositivos de aceptación de pagos bancarios en todo el país.
La implementación de pagos bancarios en el tren entonces se hace en el contexto en el tren y en los autobuses se hace en el contexto de un país que va apuntando estratégicamente en una dirección de digitalización de los pagos y que monta el transporte como un producto más de los pagos bancarios, lo cual permite que los operadores de transporte logren eficiencias de escala que no tendrían en un país de la escala de Costa Rica si van a implementar un sistema de tarjetas de transporte que les implicaría una infraestructura tecnológica específica para el servicio de transporte. Acá pueden aprovechar toda la infraestructura que ya existe en los sistemas de pago bancarios y apalancarse en todas esas infraestructuras para la implementación de pagos en transporte. Por lo tanto, creo que es una innovación que es difícil pedírsela a países donde los niveles de bancarización están muy lejos, pero que Costa Rica podía darse el gusto de lanzar y de ir con eso empujando la espiral positiva de construcción de un ecosistema de pagos digitales en Costa Rica. Por esas dos razones yo considero que ese buen gobierno que se viene llevando en donde hay discusiones de varios sectores en la implementación del pago electrónico y por el aprovechamiento de ese ecosistema de pagos bancarios para ser el primer país que lanza un sistema de pagos puramente bancario para transporte, creo que son dos aspectos que quisiera resaltar mucho del buen trabajo que ha venido desarrollando el Estado de Costa Rica en pro de la implementación de pagos electrónicos en el transporte. Muchas gracias, Fabio. Tal vez con su experiencia nos puede, porque todavía le queda unos minutos, tal vez nos puede aportar un poco más de el rumbo que lleva también Costa Rica y cómo lo ve a futuro usted el proyecto. ¿El qué, perdón? ¿El rumbo? Sí, el rumbo que lleva Costa Rica en el pago electrónico, usted que está involucrado en esto, y el futuro bueno, que entonces, el rumbo creo que es muy positivo lo que se ha logrado de implementar en los trenes. Es un hito muy importante que marca ya el que se ha podido resolver tanto la parte técnica como la parte comercial e institucional para tener un proyecto andando y que los usuarios lo puedan utilizar. Eso es una semilla muy importante para permitir desarrollar siguientes pasos de aquí en adelante y que el sistema vaya creciendo con el tiempo. La implementación de estos proyectos no es fácil y viene un reto muy grande que son los autobuses. El tren, digamos que tenía un factor muy importante y es que es un sistema de transporte operado por empresa estatal que permite que el gobierno utilice esa característica del tren para lograr tener un mejor control sobre el proyecto. Ahora viene la vinculación de operadores privados que tienen formas empresariales muy disímiles, hay grandes, hay chicos, hay medianos, y que están distribuidos por todo el territorio, y que tienen diferentes percepciones respecto a esto y vienen de un negocio totalmente basado en efectivo, donde ellos son los que controlan ese pago o sufren su falta de control. Implementar en este contexto requiere ampliar esta base institucional para poder vincular efectivamente a este sector empresarial, de manera que ellos perciban el gana, gana, gana que hay acá entre usuario, gobierno y operadores de transporte y vean que están siendo parte de la transformación, que es una transformación de por más que sea en un momento en el cual los transportadores lo necesitan. Venimos de una pandemia, tratando de sacar la cabeza de una pandemia que le ha costado muchísimo a los pasajeros, a los sistemas de transporte en pasajeros y los ha vuelto casi que inviables. Necesitamos que el transporte público se modernice, se digitalice, utilice medios de pago de este tipo como herramienta para atraer nuevamente pasajeros, para hacer conveniente para el usuario llegar y subirse al bus simplemente con su tarjeta bancaria, sea el turista, sea el que viene de otra ciudad, sea el viajero frecuente, sea el estudiante, puedan encontrar un mecanismo fácil para entrar al autobús y además limpio, pero necesitamos que todo ese grupo de empresarios diga sí al proyecto de manera unánime y decidida y encuentren en esto toda la serie de ventajas que esto tiene. Es un proyecto que se construye sobre la base de la soberanía digital, sobre la base de sistemas abiertos que no generan monopolios, donde no existe un proveedor único para nada, sino que se ha creado un ecosistema que permite la coexistencia de múltiples proveedores
para el bien del mercado y que se garantice siempre que los que van a consumir estos servicios, sean los usuarios o los transportadores, van a pagar un precio justo y de mercado. Entonces, el reto es grande, pero creo que la semilla ya institucional y tecnológica que está sembrada en este momento y germinando va a llevar por buen camino el futuro del proyecto. Muchas gracias, Fabio, por su visión desde afuera, ¿verdad? Porque muchas veces ocupamos esa retroalimentación y siempre hay oportunidades de mejora, ¿verdad? En todas estas acciones, más cuando se trata de tecnología y toda la dinámica que esto lleva y tantos actores involucrados. Entonces, creo que muy importantes sus aportes. Ahora vamos a pasar con doña María Herrera, quien es la gerente general del INCOFER, y donde, como estaba indicando Fabio, ya se implementó el pago electrónico. Entonces, adelante, María. Buenos días a todos. Comentarles nuestra experiencia de INCOFER. Este es un proyecto que arrancó, como lo está diciendo don Fabio, ¿verdad? En el marco de una alianza entre diversos actores del sector público, ¿verdad? Arrancó INCOFER con esto desde el 2017 en nuestros primeros acercamientos con el Banco Central y en la comisión. Aquí se hizo una serie de levantamientos, definimos cuál era el costo para INCOFER del manejo del efectivo, el cual es sumamente elevado, y es por ello que ahora venir a implementar el sistema en 2021, dentro de los objetivos es eso, disminuir el costo del efectivo, así como la evasión que tenemos nosotros a bordo de los trenes. Nosotros participamos activamente en el diseño e implementación del sistema de pago electrónico, ¿verdad? El objetivo como tal es ofrecer al usuario una alternativa más de un medio de pago, no solo del efectivo, sino el pago electrónico. La ventaja o el plus adicional que tiene el pago electrónico a bordo del tren es que se cuenta con un cobrador, ¿verdad? Que se acerca al usuario y limita el tema de accesibilidad, o más bien facilita la accesibilidad al sistema de pago electrónico. Nosotros al interno pasamos por un proceso de comunicación y coordinaciones para el levantamiento de los requerimientos técnicos que requiere el proyecto de pago electrónico, donde se busca una coordinación tanto entre la parte administrativa como la parte operativa. El proyecto de pago electrónico nos permitió desarrollar varias cosas como es el tema de la promoción de alianzas público-públicas con el Banco Nacional, que fue nuestro socio para la adquisición de los validadores, ¿verdad? En conjunto con Mastercard. Adicionalmente, para los cobradores, que son los encargados y los que tienen la comunicación directa con el usuario del sistema, la capacitación de que ellos aprendan a convivir con los dos sistemas, tanto con el efectivo como con el pago electrónico, ha sido todo un tema, ¿verdad? E incluso la retroalimentación que recibimos por parte de ellos para mejorar la experiencia del usuario en el sistema de pago electrónico ha sido sumamente importante. Así como garantizar la integración de sistemas para lo que es el tema de las APIs. Actualmente tenemos un 25% de participación del pago electrónico en una de nuestras rutas. Recordemos que estamos en un proceso de implementación donde se ha recibido total anuencia por parte de los usuarios, inclusive como se hizo una implementación paulatina del sistema en cada una de nuestras rutas. Desde el día 1, los usuarios de la ruta de Heredia estaban solicitando al INCOFER la implementación del pago electrónico en esta ruta. Se llevó su tiempo, duramos aproximadamente mes y medio para la implementación total de todo el servicio, pero se ha tenido una muy buena respuesta. Ha sido una gran experiencia por parte del INCOFER formar parte y ser el plan piloto de este proyecto, donde el Banco Central lo ha liderado de una manera extraordinaria con todos los partícipes de los grupos de coordinación. Como lo mencionaba Fabio, ¿verdad? Lograr el tema de la organización institucional entre todos estos actores, el MOB, INCOFER, Banco Central y ARCEP, ha sido
creo que la mística que ha logrado que el proyecto hoy ya se encuentre en la primera etapa de implementación, ¿verdad? Y ya a futuro de cara a la implementación del pago electrónico en autobuses. Esto es sumamente importante para el país, no es nada más contar con un validador donde la gente se acerca, sino ya disminuir el manejo del efectivo en nuestro sistema de transporte público y lograr la integración ya propiamente de los dos sistemas, autobuses y tren. Gracias, María. Eso, bueno, muy importante lo que indica. Ahora tal vez Carlos nos explica tal vez el comportamiento en otras latitudes, pero ya, ¿cuál línea tiene el 25% del pago o de las personas o usuarios que pagan con tarjeta? Eso es muy importante para el desarrollo del pago electrónico. La línea de Heredia San José. Esta es la línea que tiene mayor afluencia de pasajeros. Ellos incluso desde el día 1 llegaban en los trenes y nos decían, presentaban su tarjeta para hacer el pago, ¿verdad? La verdad es que sí hemos tenido una aceptación y tal vez es importante destacar acá toda la coordinación que hay atrás, o sea, desde Banco Central, con Incofer y todos los que formamos parte del proyecto. La etapa de capacitación a los muchachos fue muy importante, las pruebas con los emisores, todo eso ha sido sumamente importante para nosotros, tener esta coordinación y esta comunicación tan fluida entre todos los que formamos parte del proyecto. Sería eso. Gracias, María. Y muy importante también el costo en el manejo del efectivo, ¿verdad? Que indica, es un factor clave que muchas veces no está contabilizado, pero tiene un costo. Yo creo que no solo los operadores, también el Banco Central tiene un costo en el manejo del efectivo que se usa en el transporte público y las transacciones que se dan. Entonces, es un tema relevante para, lo veo yo, como una externalidad positiva de la implementación del pago electrónico, ¿verdad? Les recuerdo que pueden poner sus consultas a través del chat. Luego de la presentación de don Carlos, daremos 10 minutos para responder a esas preguntas. Entonces, estamos atentos al chat también para que puedan poner sus preguntas. Vamos ahora con don Carlos Melegatti, quien es el director de la división del sistema de pagos del Banco Central y uno de los arquitectos de este sistema de pago electrónico. Y para nosotros ha sido un placer trabajar con don Carlos y que podamos haber ayudado al desarrollo de todo este engranaje. Entonces, don Carlos, lo dejo para que nos cuente la experiencia en el Banco Central, en todo lo que ha sido este proyecto. Muchas gracias, Edward. ¿Me escuchan ahí? Un placer, un agradecimiento enorme por la invitación. Saludos a María también y una felicitación a María por haber liderado un grupo buenísimo en Incofer, que gracias a ellos es que estamos dando los primeros pasos en un proyecto que ha sido un anhelo por muchos años para el país, a Fabio por haber traído el conocimiento internacional que necesitábamos. Realmente fueron vitales ellos para permitir que la maquinaria empezara a funcionar. Esto es un tema muy especializado y la verdad es que Fabio y sus técnicos han sido estratégicos. Bueno, y a mí me parece, empezaría por felicitar a la ARECEP por sus 25 años. Se dicen fáciles 25 años, pero pasa un montón de agua debajo de esos ríos. Como funcionario de una institución reguladora, como el Banco Central, valoro mucho, digamos, lo que se hace en ARECEP, sé lo complejo que es la actividad de regulación, y entonces felicitaciones por eso a ustedes que lo representan, a don Roberto y a todos los funcionarios que día a día tratan de dar lo mejor de ustedes.
creo que es justo y necesario en una celebración de ARECEP poner el proyecto de pago electrónico y hablar de él. Y esto lo digo porque nosotros fuimos invitados a participar, o sea, los primeros pasos de esto justamente lo dieron directores y funcionarios de ARECEP. Nosotros fuimos invitados a, ¿cómo se llama? En los primeros pasitos, tímidamente, digamos, sí, nos llamaron y nos dijeron, mira, tenemos este broncón aquí, y creo que, bueno, ahí fue donde, ahí cometimos el error capital, digamos, sí. No, mentira, estamos muy contentos de haber, pero bueno, ahí fue donde dimos los primeros pasitos, y los primeros pasos fue entender la industria, entender que esta industria es compleja, muy compleja, digamos, sí. Primero porque desde la regulación, es una regulación que pasa por muchas instituciones, que está el MOP, el CTP, el ARECEP, también INCOFER. Y eso, bueno, yo no quiero hablar más de eso porque ustedes lo hicieron con gran excelencia. Ahí fue donde dijimos, ¿cómo hacemos para articular todo esto? Y ahí vienen los convenios, ¿sí? Un primer convenio en el 2017, donde nos pusimos ya como Estado, digamos, a ponernos, a sentarnos, a definir, ¿cómo se llama? Un proyecto común. Eso empezamos a caminar en el 2017 ya formalmente, y en el 2018 hicimos algo muy bueno también, digamos, ya las entidades públicas involucramos a los actores importantes. Ya teníamos a Incofer como uno de los, de los operadores, el operador del tren, pero teníamos que incorporar a los empresarios de buses. Hay casi 350 empresas. Y bueno, ahí hicimos un convenio donde estuvieron todas las cámaras, las 6 cámaras que existían en ese momento, sus presidentes aprobaron un convenio. En ese convenio hicimos cosas muy buenas, creo yo, y eso es lo que nos tiene aquí. Pusimos claramente que íbamos a hacer un sistema único para todo el país, que ese sistema iba a ser intermodal, que ese sistema iba a usar, como bien decía Fabio, instrumentos bancarios. En ese momento, cuando estábamos firmando eso, ni siquiera los instrumentos bancarios de Costa Rica tenían contactless, que es lo que necesitamos en este momento y que estamos usando. Entonces eso nos mandó a trabajar en el back office del Banco Central y a regular todo el que las tarjetas del país tuvieran contactless. Ya por dicha casi el 100% de los 8,5 millones de tarjetas tienen contactless. También en ese momento nos mandó a decir, ¿y cómo vamos a recargar las cuentas? Bueno, en ese momento también estábamos empezando los primeros pasos del desarrollo de Simpe Móvil, y Simpe Móvil lo vemos como el mecanismo de recarga, digamos, para el transporte público gratuito. Si todo sale bien, este año terminamos con más de 200 millones de transacciones de Simpe Móvil. Y entonces, pero también lo pensamos en aquel momento como el mecanismo de recarga, de cómo hacíamos para recargar a bajo costo las cuentas que estaban asociadas a las tarjetas de débito y crédito. Y entonces, y también en ese momento dijimos, ¿y cómo simplificamos la apertura de cuentas? Creamos unas estructuras de cuentas que llamamos cuentas de expediente simplificado, para lo que es que una persona no tenga que hacer mucho trámite, o sea, simplemente presentando la cédula o un DIMEX o un pasaporte pudiera abrir una cuenta y asociarle una tarjeta, asociarle Simpe Móvil. Todos esos elementos fue prepararnos para lo que estamos viviendo en este momento. Eso lo empezamos hace 5 años o más. Entonces les decía, en ese momento, en el 2018, firmamos un convenio con absolutamente toda la industria y le pusimos líneas estratégicas. ¿Quién iba a regular el proyecto de pago electrónico? La Junta Directiva del Banco Central, como había regulado todo el SIMPE. ¿En qué plataforma iba a operar sobre la infraestructura del Sistema Nacional de Pagos? Entonces hicimos, digamos, sí, yo creo que fue visionario lo que todo mundo aportó, entidades públicas, los operadores de transporte, todo mundo. La verdad es que si hay un buen ejemplo de un proyecto país, es porque es muchísima gente participando y empujando, digamos, en ese sentido. Creo yo que los convenios fueron elementos importantes, pero destaco aún más
la buena voluntad, digamos, de los jerarcas de nuestras entidades, ¿sí? El jerarca, digamos, de Incofer, el jerarca del ARECEP, digamos, ¿sí? Los jerarcas del MOB, del CTP, digamos, del Banco Central. Ellos hicieron equipo, ¿sí? Y ellos nos dieron líneas, digamos, estratégicas para ir avanzando. Sin ese apoyo hubiera sido muy, muy difícil. También a nivel de los operadores del transporte tenemos comités que ya tenemos años de estar con ellos y estamos trabajando en los pilotos para iniciar en pago electrónico en buses, digamos, el año que viene. Y ahí también tenemos grandes apoyos. Entonces yo creo que todo mundo, esto es el producto de los acuerdos y de la buena voluntad de la gente para tratar de que el país avance, porque necesitamos avanzar en esto. Pongo el pago electrónico, aunque ya María dio algunos números, digamos, sí, que es fantástico, 25% en una ruta. Hablando con europeos nos decían que muchas veces se tardan varios meses, digamos, o al rato años en llegar al 25% de pago con tarjeta bancaria, en algunos países que ponen pago de esto. Entonces ya tener rápidamente, en muy poquito tiempo, 25% es una muy buena noticia. Pongo el pago electrónico en el transporte en contexto, para que se entienda, digamos, a nivel macro, digamos, ¿sí? En Costa Rica se hacen alrededor, ese es el cálculo que tenemos, alrededor de 2.000 millones de pagos al año. 2.000 millones de pagos al año. Vean esto en 4 partes, ¿sí? Los pagos que se hacen dentro de los bancos, entre los bancos, digamos, y con Simple Móvil, todos los pagos digitales, que es donde pasa el alto valor, es más o menos 500 millones de transacciones. De los 2.000 millones, el primer cuarto, 500 millones. El segundo cuarto, digamos, de esos 2.000 millones, que son más o menos 500 millones más, son los pagos que se hacen con tarjeta bancaria, con las tarjetas bancarias de débito y crédito en el comercio. En el comercio formal, el supermercado, la comida rápida, lo que nosotros pagamos en el comercio normal, 500 millones de transacciones. Y ahí tenemos 1.000 millones de transacciones digitalizadas de pagos, de los 2.000 millones. El otro 50% es pago en efectivo, ¿sí? Y de ese otro 50%, de esos otros 1.000 millones, digamos así, el transporte público representa una cuarta parte, 500 millones de transacciones. Ahora María está iniciando con todos sus compañeros los primeros pagos de esos 500 millones y sobre eso vamos a resolver el tema del pago en el transporte público y atender esos 500 millones de pagos que se hacen. Ahí tenemos los micropagos, son pagos que en promedio anda alrededor de $1, es una industria que mueve alrededor de 500 millones de dólares, que en el fondo son micropagos, solo que son muchos pagos, y nos va a quedar un restante, digamos, sí, que tenemos que ir eliminando poquito a poco del pago en efectivo. Pero si nosotros somos exitosos, digamos, en el pago, en el transporte público y digitalizamos esos pagos, aparte de todas las externalidades que tiene para el ARECEP, para el MOB, para los mismos transportistas, para todo el mundo, para la sociedad como un todo, las externalidades del manejo de la información, digitalizar los pagos en el transporte público pone a Costa Rica con un 75% de digitalización de sus pagos. Y eso es una medida comparable con Finlandia, Noruega, digamos, con los países nórdicos. Ahí estamos comparándonos con los mejores, digamos, en la digitalización de sus pagos. Entonces, el transporte público agrega valor, digamos, sí, el pago electrónico ahí, pero en términos generales le agrega valor a la sociedad. Digitalizar y bancarizar a nuestra población es bueno, porque no solo lo puede usar en el transporte, sino que estar digitalizado reduce los costos de transacción, reduce el fraude, es una buena medida para luchar contra temas de lavado, etcétera. Digamos, esto es muy bueno. Aquí todas las industrias nos terminamos apoyando por el bien del desarrollo del país. Entonces, podemos hablar bastante más de esto, agradecer, digamos, sí, el apoyo que hemos tenido el ARECEP, felicitarlos nuevamente, agradecer a María y su gente, digamos, a Fabio y a muchísimas personas más que tenemos que agradecer que son las que han hecho posible que estemos avanzando con gran suceso. Gracias, Carlos, por contarnos
la génesis del proyecto y todo lo que, como usted dice, coloquialmente, todo el agua que ha corrido debajo de ese puente. Carlos, y viendo, podemos llamar entonces con los datos que usted nos da, que el INCOFER ha implementado hasta ahora exitosamente el pago electrónico y más ya teniendo datos de que hay un 25%, por ejemplo, en el ramal del Atlántico Heredia. ¿Qué sigue? Que ahora usted mencionó lo de el plan piloto, los buses, entonces es algo que mucho la gente se pregunta. Yo sé que está apenas en la etapa de construcción y diseño para el piloto, pero tal vez nos puedas comentar un poquito de eso. Sí, Edward. Bueno, tenemos un comité técnico de operadores del transporte donde están representadas todas las cámaras. Ahí tenemos ya compañeros que hacen el esfuerzo todas las semanas de llegar a las reuniones. Son compañeros que ya han viajado a otros países para ver el pago abierto también. Han hecho un gran esfuerzo y estamos muy contentos porque ya entienden de esto. Yo siempre le digo a todo mundo, nadie apoya lo que no entiende, ¿sí? La gente tiene que entender y la gente normal, la gente de bien, cuando entiende, apoya. Y entonces ahí tenemos un grupo muy bueno, digamos, sí, que hemos sacado cientos de horas, para serle bien honesto, durante bastante tiempo y hemos especificado, digamos, mucho de lo que se está haciendo a nivel del reglamento y todo ha sido mejorado por los reguladores del transporte, pero ha nacido, digamos, en el seno del comité de operadores. Entonces, con este comité, con el apoyo también de ARECEP, CTP, se han definido, en este momento tenemos 5 empresas de tarifa, que operan tarifa plana, digamos, ¿sí? En el gran área metropolitana tenemos 2 empresas de San José, una de Heredia, una de Alajuela, una de Cartago, digamos, ahí el trabajo de Edward y de su gente fue muy importante. Se seleccionaron esas empresas y ya la Junta Directiva del CTP nos aprobó empezar el piloto en esas empresas, empresas de tarifa única. Y también seleccionamos ya un sector, digamos, uno de los sectores que ha definido el proyecto de sectorización de un sector que tiene 2 empresas, la estamos involucrando. En general, en total, tenemos 7 empresas que están ya trabajando con nosotros. A esas empresas se les ha hecho las charlas correspondientes del proyecto de pago, se le ha enviado notas donde les pedimos, bueno, dígame voluntariamente, ¿usted quiere trabajar con nosotros? Ni una sola se dijo que no, todas nos mandaron, por supuesto, aquí estamos, digamos, estos son nuestros representantes. Y entonces muy, muy interesante, digamos, el proyecto con ellos. Claro, con ellos los retos, digamos, van a ser, digamos, mayores que en INCOFER, porque bien lo decía Fabio anteriormente, son empresas, digamos, donde sus propios empresarios y su personal técnico han ido desarrollando diferentes formas de trabajo y una empresa es diferente a la otra, digamos, y ahora como sistema tenemos que ponernos de acuerdo en algunos modelos porque ellos tienen que producir cambio, digamos, ¿sí? Entonces, este piloto nos está permitiendo entender cuál es el abordaje a un mundo tan diverso, digamos, ¿sí? Vamos a utilizar estas 7 empresas, digamos, ¿sí? Pero vieran qué interesante las diferentes formas que tienen de resolver sus problemas operativos, sus problemas de control, que la barra, que el lector de cédula, digamos, ¿sí? Que su gente contando billetes. Es muy diverso, realmente ellos resuelven de la forma más creativas su día a día. El pago electrónico va a obligar a definir modelos donde todos operemos de la misma forma. Ojalá la mejor práctica llevarla. Y en eso estamos. Para nosotros esto ha sido un aprendizaje enorme, digamos, sí, estamos aprendiendo todos los días, aprendemos de ellos. Y bueno, ya tenemos esas empresas suman 200 buses, entonces ya sería un piloto que ya no es tan trivial, digamos, porque estamos hablando que estamos incorporando casi al 5% de la flota del país, digamos, que son, sí, de los 5,000 buses, ya integrar a 200 para un piloto es un piloto muy, muy relevante.
Y entonces, bueno, estamos en eso, digamos, sí, estamos trabajando todos los elementos que requiere el abordaje de ese piloto. El validador, sí, el lector, digamos, de tarjetas que desarrollamos para Incofer, ese es uno muy particular porque ahí hay un cobrador, es un validador móvil, se tiene que mover dentro del vagón. Aquí es diferente, el validador va, digamos, atornillado, digamos, a la unidad de transporte, es autoatendido, digamos, sí, no tiene interacciones o mínimas interacciones con el chofer, entonces esto implica otra programación, y entonces en esos trabajos se está en el trabajo de la puesta en marcha de la pasarela de transporte que estamos contratando, se está trabajando con los bancos adquirentes, el piloto lo pensamos arrancar con el Banco Nacional y el BAC, que son los dos bancos más grandes del país y los que tienen, los que representan a todas las tarjetas que existen. Y entonces, bueno, estamos trabajando con ARECEP también para lo que es todo el reconocimiento particular, digamos, de los elementos de costo, digamos, ¿sí? Porque el validador hay que ponerlo ahí, pero hay que contratar un plan de datos, hay que instalarlo, hay que mantenerlo, hay costos ahí, digamos, y esos ya los grupos técnicos de ARECEP están incorporando en su modelo de reconocimiento eso, y nos gustaría llegar al inicio del piloto ya con todo eso resuelto, porque lo vemos como parte del proyecto. Y entonces, bueno, estamos atendiendo muchísimos temas y en un proceso diario de aprendizaje, y estamos aprendiendo de los que saben, de los reguladores y de los operadores, porque esto de una u otra forma está un poquito más lejos del Banco Central. Nosotros que nos tenemos que encargar de la inflación y el tipo de cambio, imagínense lo que es, digamos, llegar a interactuar con los choferes, digamos, está un poquito lejos, pero el aprendizaje, ahí estamos y estamos aceptando, digamos, el reto de llevar adelante este proyecto. Por dicha, tenemos socios de primera línea y eso nos garantiza el éxito. Perfecto, Carlos. No, muchísimas gracias por toda la explicación de lo que se ha hecho, lo que hay y lo que viene y en qué se está trabajando. Ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Tengo la primera para Fabio. Dice así, de Gretel Oces. ¿Cuál es la forma en que se garantiza la accesibilidad a los sistemas de pago de transporte público en el caso de las personas con discapacidad, para que puedan hacer uso de este servicio de forma autónoma, segura y cómoda? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta pues muy... el tema de accesibilidad para las personas con limitaciones de movilidad o con requerimientos especiales de movilidad es un tema completo que debe abordarse desde el inicio, en todo su ciclo de vida, y el pago es uno de los eslabones dentro del ciclo de vida de este proceso. Los sistemas de transporte deben estar habilitados con rampas, deben tener condiciones de acceso adecuadas para personas con sillas de ruedas o otras personas que requieran otros dispositivos de ayuda. En cuanto al pago, en el tren creo que está bien, digamos, está resuelto el tema en cuanto a que los cobradores hacen un apoyo en la labor de pago, y eso garantiza que cualquier persona va a poder tener la atención que requiere independientemente de los requerimientos especiales que pueda demandar. En el caso que en un futuro se implementen estaciones cerradas con puertas de acceso y entrada que permitan la validación a la entrada y a la salida de los sistemas de tren, esos pasillos deberán incluir pasillos para personas con movilidad reducida o para acceso con silla de ruedas. Ese no es el caso ahora en Costa Rica, pero puede llegar a ser en un futuro. En los autobuses el tema pues obviamente es más complejo y requiere una infraestructura del autobús especial para poder permitir el acceso a estas personas. El pago allí es solamente un elemento que si ya la persona está en el autobús pues se puede realizar, pero el reto es más en las condiciones del autobús. Muchas gracias, Fabio. Sí, efectivamente, en el tren, con ese apoyo que hay en este momento del personal, yo creo que eso ayuda bastante a solucionar lo que indica doña Gretel Oces. Una pregunta para María, de Carolina Ramírez, dice, ¿qué bondades tiene la implementación del pago electrónico para las personas usuarias?
¿Qué retos han evidenciado en Incofer al implementar de manera conjunta los dos medios de pago? Las bondades para el usuario es que el usuario ya venía solicitando, ¿verdad? Pasar a esto, pasar a un sistema de digitalización, ¿verdad? Recordemos que tenemos usuarios de todas los estratos sociales, ¿verdad? Pero ahora la mayoría de la población se maneja con sistemas de pago electrónico. Adicional a eso, ¿cuáles han sido las dificultades? En realidad no, es un tema más de que en este caso el cobrador tenga que manipular los dos, tanto el validador como acostumbrarse al manejo del validador, que tiene que devolverse así. La ventaja es que nosotros tenemos cobradores ya asignados propiamente en una ruta, entonces no tienen que estar como cambiando las rutas dentro del validador, que sería lo que tal vez le pueda causar alguna dificultad al momento de gestionar las transacciones con pago electrónico, pero en realidad no han sido un tema de dificultades, sino de costumbre, tanto del cobrador como del usuario, adaptarse a las nuevas modalidades que Incofer les está brindando como una opción adicional. Edward, si me permite ahí, dos cositas. Uno, desde un abordaje más macro, digamos, sí. Hemos hecho estudios en el yo tengo aparte del SIMPE, digamos, tengo la tesorería del banco, la emisión de billetes y monedas. Hemos hecho estudios en el banco, el área económica del banco ha hecho estudios que se condicen completamente con otros estudios internacionales, que al país le cuesta alrededor de 500 millones de dólares anuales, eso es lo que invierte, lo que gasta el país, en tener, en comprar y tener inventarios correctos, digamos, para tener billetes y monedas. Acuérdense que las monedas se pierden, los billetes se dañan, entonces tenemos que comprar constantemente eso. El Banco Central gasta de esos 500 millones unos 10, 15 millones al año, ¿sí? De dólares. Pero el resto es la logística del efectivo, de las monedas y billetes. Hay que llevarlos a Limón, a Liberia, a la zona sur, hay que cargar cajeros automáticos, hay que tener grandes áreas muy costosas en los bancos, en los comercios para procesar el billete. O sea, y cuando la sociedad, digamos, tiene esos costos, cuando los bancos tienen esos costos, los comercios tienen esos costos, adivinen dónde van a parar esos costos, digamos, ¿sí? Se transforman en costos de los bienes y servicios, ¿sí? Los terminamos pagando todos, ¿sí? Esos costos, digamos, los 500 millones de dólares, que está alrededor de 1% del PIB, en algunos países menos bancarizados que nosotros, eso llega casi a 2% del PIB, imagínense ustedes, y entonces es un buen proyecto, digamos, para el país como un todo salirnos de los billetes y monedas. Como ya las personas, 81% de las personas ya las tenemos bancarizados y tiene una tarjeta bancaria en su bolsa, que es la que paga en el supermercado y en varios lados, que paga en el transporte público, digamos, ¿sí? Y entonces eso, digamos, nos permite poquito a poco ir eliminando las transacciones en efectivo que son muy caras, digamos, ¿sí? Grandes redes de cajeros automáticos. En el país hay como 2.500 cajeros automáticos, sucursales bancarias con cajas para procesar efectivo. Todo eso se termina transformando en costos que los bancos no los pasan en el crédito, de la tarjeta de crédito, en el crédito para la casa, para el carro. De alguna forma esa plata, digamos, sale y la terminamos pagando los ciudadanos. Es un primer elemento. El otro que hablábamos de llevamos a Incofer, a los validadores que están en Incofer, la mejor práctica bancaria, la mejor práctica de pagos. ¿Cuál es la mejor práctica de pago? Saque la tarjeta y acérquela, digamos, a un datáfono. Es lo que vemos en los comercios. Esa es la mejor práctica, digamos. Vemos el monto que tenemos que pagar, sacamos la tarjeta y pagamos. Eso es muy cómodo, eso tiene fricción mínimo y es lo que se está imponiendo en el mundo. Pero no solo con la tarjeta, con la pulsera, con un reloj, con todos los instrumentos de pago que provee la banca de Costa Rica y del mundo, y ya todos esos medios están siendo utilizados los probamos y los pusimos a caminar en Incofer. Una persona, digamos, que le pide a un banco una pulsera, ya puede pagar en Incofer, digamos, con esa pulsera. Eso se parece a un datáfono, pero es dramáticamente, los que estuvieron en los equipos técnicos
saben que lo que pasa en el validador es diferentísimo. Tiene la misma experiencia de usuario de un datáfono, pero por dentro eso procesa muy diferente. Ahí podríamos hablar, solo llevaríamos algún tiempo, pero la transacción del transporte lleva la posición GPS, el nombre del chofer, digamos, 1000 cosas más que le van a servir a los reguladores, digamos, para tomar decisiones futuras. Eso no pasa en el datáfono del comercio, nada de eso. La posición GPS al banco no le interesa, en el transporte público sí. Entonces, los flujos, las tramas de información, ¿sí?, que salen de un datáfono y de un validador de los que está ya funcionando en Incofer son muy diferentes, aunque la experiencia de usuario sea la misma. ¿Cuál experiencia de usuario? La más fácil, hacer que la tarjetita y pague, digamos, ¿sí? Entonces ahí encontramos un montón de beneficios alrededor de la pregunta que usted hacía, fácil de usar, reducción de costos para la sociedad, etcétera. Muchas gracias, Carlos. Aquí tengo varias preguntas para usted. La primera, de Gustavo Fallas, dice, ¿cuál sería el mecanismo de pago electrónico para los adultos mayores y que puedan acceder a exoneraciones en el transporte público? Si sería con la presentación de la cédula de identidad. Sí, gracias por la pregunta. Hoy por hoy, digamos, la ley del CONAPAN dice que un adulto mayor presentando la cédula viaja gratis, pero dice que viaja gratis los primeros 25 kilómetros. O sea, si es si es más de 25 kilómetros y menos de 50, paga el 50% de la transacción, y si es más de 75 kilómetros, paga el 100% de la transacción, o paga el 75%, perdón, de la transacción. Entonces, el adulto mayor siempre paga, solo que con la cédula viaja gratis hasta 25 kilómetros. Entonces, con el adulto mayor tenemos que resolver el problema del pago en el adulto mayor. Digamos, si estamos haciendo un sistema de pago electrónico, la cédula no nos da, digamos, para resolver el pago. La cédula no es un instrumento de pago, como bien sabemos. Es un instrumento de identificación de la persona. La persona se autentica con la cédula en una transacción presencial. Yo voy a un lugar, me piden la cédula, me identifican, ¿sí? Confían en el Tribunal Supremo de Elecciones y dicen, bueno, este es Carlos Melegatti, pase, ¿sí? Entonces, pero bueno, esa ley del CONAPAN la hizo la cédula un instrumento de pago, pero es un instrumento que si nos sirviera para absolutamente todos los viajes, todos los kilómetros, entonces estaría resuelto el problema, pero no lo es. Entonces lo que hemos estado planteando, digamos, es crear una tarjeta bancaria que el sistema pueda identificar, ¿sí? Que el sistema, le llamamos la tarjeta del adulto mayor, que el sistema puede identificar algo parecido a lo que era la tarjeta del ciudadano de oro. ¿Se acuerdan que emitía la caja? Es más, le pusimos el mismo color, estamos trabajando ya con la caja, digamos, con los que crearon la tarjeta del adulto mayor. Entonces, tratar de tener una tarjetita, digamos que, y esto es, ya la mayoría de los pensionados que reciben pensión ya tienen una tarjeta bancaria, una tarjeta de débito. Es cambiarle esa tarjeta de débito y darle una tarjeta de débito siempre, pero que el sistema puede identificarla, que puede identificar esa tarjeta. Entonces, cuando esa persona pague, nosotros sabemos, esa es una transacción de adulto mayor. Entonces, estamos tratando de crear una tarjeta de adulto mayor que le sirva, digamos, en el transporte. Bueno, cuando yo identifico esa tarjeta, digamos, yo digo, el bus viaja menos de 25 kilómetros, listo, no le cobro. Pero si viaja más de 25 kilómetros, hago los cobros que me permite, que establece la ley. Entonces, identificar una transacción del adulto mayor es importante. Pero queremos ir más allá, digamos, ¿sí? Queremos que esa tarjeta, y estamos ya trabajando con los bancos y con algunos comercios, queremos que esa tarjeta, cuando el adulto mayor pague en los comercios donde le hacen descuentos, en automático también le hagan el descuento, que sea una tarjeta de beneficios para el adulto mayor, no solo en el transporte, digamos, sí, sino en todos los lugares donde el adulto mayor pueda pagar. Si logramos, digamos, sí, crear eso, estaríamos ayudándole a esa población, que ya sabemos que alrededor del año 50, digamos, del 2050, va a ser una población de 450,000
adultos mayores, va a haber en ese momento. Entonces, va a ser una población muy relevante, está creciendo esa población, y entonces resolver el medio de pago, digamos, y los beneficios, digamos, como un todo, pero mucho más allá del transporte, resolverlo en todas las actividades de pago que tenga esa persona adulta mayor. Así es como lo estamos trabajando. Muchas gracias, Carlos. O sea, una solución para el transporte público que tiene también externalidades positivas para esa población. Excelente. Le voy a hacer por el tiempo dos preguntas muy concretas, Carlos. Dice que cuál sería la lógica del cobro en las rutas multitarifa y cómo se resuelve el tema en los pagos de línea en las zonas que no hay cobertura. Y otra pregunta que hace Priscila Carazo, dice, ¿cuáles son las comisiones que tendría el sistema? Entonces, tal vez para ir cerrando con esas preguntas, porque hay muchas preguntas y para cumplir con los tiempos. Sí, vamos a ver, cuando se usa tarjeta bancaria en transporte público, esa transacción, y por eso decía que funciona muy diferente un validador a un datáfono del comercio, justamente como es la unidad de transporte se mueve, eso nos está pasando ya en Incofer, ¿sí? Se mueven los trenes, se mueven los buses, entonces no puede ser una transacción que se resuelva en línea, ¿sí? No es como cuando yo voy a donde venden hamburguesas y entonces pago la hamburguesa, pero hasta que no logren tener el pago, la confirmación del pago, no me dan la hamburguesa o el producto o el servicio. Aquí funciona diferente, ¿sí? Yo hago el pago, básicamente el pago es revisarlo contra una lista de denegación, a ver si el día de ayer, digamos, yo hice los pagos correctos, y si no, yo simplemente viajo, digamos, ¿sí? Esa transacción se sube al sistema cuando hay conectividad, porque justamente en algún momento del trayecto, digamos, se pierde la conectividad, y cuando llega al sistema, digamos, se hace el cobro. Como son transacciones de muy bajo monto en términos generales, estamos hablando que la transacción promedio es de 500, 600 colones, es un riesgo muy bajo, ¿sí? Para la industria financiera. Acuérdense que la industria financiera es la industria del riesgo, el manejo de riesgo, por eso me dan la tarjeta de crédito, ¿sí? El préstamo para la casa, hay una valoración de riesgo. Esta es una transacción muy baja, entonces los sistemas de transporte lo que hacen es recogen todas las transacciones durante el día, todos los viajes que yo hice. Me subí 2 veces para ir al trabajo en el bus, hice 2 TAP, vine a la casa, otros 2 TAP. Al final del día recojo todas las transacciones, las agrego, aplico las políticas de fomento al transporte, si hay descuentos, si, digamos, si hay premios por viajar en el transporte público, y se envía el cobro, digamos, ¿sí? En el fondo, digamos, los sistemas más desarrollados lo que hace es envía un solo cobro al final del día, digamos, aplicando todas las políticas que fomentan el transporte. En otros países, en el mundo desarrollado, hay premios por viajar en transporte. Cuanto más transacciones haga usted en el bus, más viaje en el bus, menos le cuesta por kilómetro. Entonces estamos preparando, en este momento eso no está todavía porque no hay subsidios públicos, etcétera, pero el día que eso se defina y exista, digamos, si algún día existe, el sistema ya va a estar preparado para aplicar políticas de fomento al transporte público. Entonces, como son transacciones de bajo monto, digamos, se agregan esas transacciones y se envían al final del día. No sé si era esa la pregunta. Sí, la otra pregunta era las comisiones. Las comisiones. Eso es muy importante. Nosotros de entrada queríamos un sistema que sea eficiente, digamos, utilizar la tarjeta bancaria. Queríamos, porque con este sistema queremos también que avance la bancarización, la digitalización de los pagos, pero no queríamos un sistema a cualquier costo, ¿sí? No era tarjeta bancaria a cualquier costo. Y entonces eso nos llevó a trabajar con la Asamblea Legislativa una ley que facultó al Banco Central para regular las comisiones de las tarjetas, ¿sí? Y efectivamente eso fue lo que hicimos. Trabajamos la ley junto con los diputados, trabajamos el reglamento y regulamos las comisiones, no solo las comisiones del transporte, las comisiones para los datáfonos, y bajamos en forma significativa las comisiones que cobran los bancos, digamos, por las transacciones en comercios. Y en esa regulación pusimos la regulación más baja para el transporte público. La comisión
máxima, digamos, para que cobran los bancos es 1.5, comparada con los mejores del mundo, ¿sí? Es una tasa realmente baja, digamos, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí también tuvimos bastante colaboración de los bancos entienden que esto es un proyecto que hay que apoyar, a ellos les sirve porque también elimina el efectivo, porque los bancos asumen mucho del costo del efectivo, pero los bancos también son conscientes que no van a ganar mayor cosa en el transporte público por estas transacciones, porque son muchas, son de muy bajo valor, la comisión la tenemos topada por el reglamento, las ganancias de los bancos están en otro lado. Este proyecto va a generar cultura, más gente va a pagar en los comercios, ahí ellos ganan, le va a eliminar el efectivo, bueno, eso también es un costo que le elimina a los bancos, entonces entienden que tienen que venir al proyecto de transporte a apoyar para tener los beneficios a futuro en otras áreas de su quehacer. Excelente, Carlos. Voy con la última pregunta, porque hay muchísimas preguntas y les agradecemos a todos. Para Fabio. Fabio, nos indica David Bolaños, ¿cómo maneja el pago electrónico el tema de los transbordos que hubiera en sectorización, incluso entre empresas distintas? Tal vez Fabio, por su experiencia en el tema, ¿verdad? Que nos ayude con la respuesta. Sí, bueno, el pago en sectorización implica dos retos grandes. Uno es que el mismo medio de pago sea habilitado en ambos servicios de transporte, de manera que el usuario pueda encontrar un validador en cada uno de los tramos de viaje para poder realizar cualquier combinación con pago electrónico. Entonces, es requisito que se cuente con una implementación masiva del pago electrónico a través de mecanismos interoperables, como es el caso de las tarjetas bancarias u otro tipo de mecanismo que sea interoperable, y es decir, que el mismo medio de pago sirva en distintos sistemas de transporte provistos por diferentes proveedores. En eso se está bien avanzado. El otro punto importante es el tarifario, que es un reto muy grande, muy grande, y es que para que haya integración, ya no interoperabilidad, sino integración en el pago, es decir, que el pasajero reciba un descuento por realizar un transbordo en lugar de, digamos, de realizar el viaje de otra manera, y esto puede ser, como decía Carlos, un incentivo al uso del transporte público, por ejemplo. Eso va a requerir, pues, unos acuerdos comerciales que permitan ofrecer una tarifa más económica al usuario. Y ese es el gran reto de la integración, del pago integrado, es tener los mecanismos tarifarios establecidos que permitan ofrecer a los usuarios un descuento por transbordo, porque de lo contrario lo que estamos hablando simplemente es de dos pagos tarifarios por segmentos con un mismo medio de pago. La gracia para el usuario aparece cuando empieza a aparecer esa diferencia tarifaria que hace más económico el uso encadenado de medios de transporte sostenibles. Y eso pasa por una revisión de la manera como se establecen las tarifas en Costa Rica, porque con base en la experiencia que yo he visto en muchos lugares, la única manera de lograr eso es a través de dar beneficios que pueden ser entendidos como subsidios o aportes que vienen de otras fuentes de financiación para promover el uso del transporte sostenible en el país y en la ciudad. Muchas gracias, Fabio. Ahora vamos a pasar a una etapa de cierre de los panelistas. Entonces, vamos a darle 2 minutos a cada uno para que nos den un cierre. Empezamos con don Fabio Gordillo. Bueno, no, muchas gracias, Eduard, por la invitación a este bonito panel, a este encuentro para hablar del pago electrónico en Costa Rica. Yo creo que el proyecto tiene muchos retos, pero hay mucho avanzado y da mucha satisfacción trabajar con la gente en Costa Rica y todo el empeño que le ponen a esto y que se ven ya los frutos. Los retos son grandes, pero yo creo que el futuro va a ser fabuloso para este proyecto en Costa Rica. Muchas gracias, Fabio, y por la participación que aceptó también en este panel para poder compartir
su experiencia con nosotros. Ahora le doy la palabra a María Herrera. Bueno, agradecer la invitación, Eduardo. Definitivamente el tema de pago electrónico es algo sumamente importante para el país, para el sector transporte. Tenemos que seguir apoyando y afianzando todo lo que hemos logrado hasta ahora, ¿verdad? Tanto con la implementación del plan piloto acá en Incofer, como lo que nos espera en el 2022 ya con la puesta en marcha de lo que es en el sector autobusero. Que tengan buen día. Muchas gracias, María, y gracias por aceptar la invitación también y la participación con nosotros. Don Carlos Melegatti, adelante. Y bueno, gracias también, Edward, por habernos invitado, reiterar la felicitación para DECEP, también agradecerles por todo el apoyo que ustedes nos han venido dando en el proyecto. Y yo nada más cierro diciendo que hay proyectos y hay problemas que resolver en el país que son, digamos, tan grandotes, digamos, sí, que no se pueden resolver solo en una entidad, al rato solo en un sector. Hay problemas, digamos, sí, creo que este es uno, que hay que resolverlo cuando unimos las voluntades, tenemos una visión compartida, cuando generamos una visión compartida, solo así. En este tema del pago electrónico es un buen ejemplo, pero hay otro montón de temas en el país que requieren de lo mismo. A mí me parece que aquí también están saliendo buenas ideas de cómo abordar otros problemas que requieren unir a las entidades públicas, unir a los operadores, digamos, a los integrantes de una industria particular y sobre todo unir a la gente, ¿no? Ahora necesitamos empezar a unir a la gente porque la gente al final de cuentas es la que termina, digamos, afinando, digamos, todo lo que se vaya haciendo. Entonces, este es un buen ejemplo de algo que a través de las voluntades, hemos juntado voluntades y estamos logrando los resultados. Cuando se habla de que el pago electrónico tiene 20 años de existir y se machaca sobre eso, justamente es porque no se había hecho esto, ¿sí? Se pensaba que nada más era ir a poner un aparatito, digamos, en un bus, o sea, o emitir una tarjetita particular. Cuando se abordan proyectos complejos con ese nivel de trivialidad, nunca se tiene nada y se habla por años. Es a través de esto, digamos, donde se ponen a los técnicos, digamos, y se visiona un futuro y se va construyendo día a día ese futuro. Pero eso se logra solo cuando la gente efectivamente decide, voy a colaborar, voy a ser parte de un engranaje para el bien del país. Nada más con eso, digamos, sí. Agradecer nuevamente por la invitación. Muchas gracias, don Carlos Melegatti, del Banco Central. Sí, bueno, me toca hacer unas conclusiones de lo que hemos conversado aquí. La verdad es que de lo que he escuchado son cosas buenas, cosas importantes para el sector, para el sector transporte público, para la ARECEP, para el Banco Central, para las instituciones involucradas. Resaltaba don Fabio Gordillo que de los proyectos que él ha participado a nivel de Latinoamérica, tiene dos características muy importantes para él, que son cómo se han unido las instituciones a nivel interinstitucional para trabajar este proyecto y también la estrategia tecnológica del sistema de pago abiertos que implementó el Banco Central y que también acordaron con las otras instituciones que era el futuro, ¿verdad? El futuro era ese. Inclusive don Carlos nos decía que cuando se estaba firmando el convenio en el año 2017, no existía todavía el contactless, pero había una visión de largo plazo. Entonces creo que muy importante lo que nos indica don Fabio. El Incofer, ¿verdad? Con su experiencia ya sabemos que muchos usuarios, ya tenemos 25% en uno de los ramales y los otros ramales apuesto que van también teniendo una buena evolución en cuanto al uso del pago electrónico y el manejo del efectivo. Eso tiene un costo. Y tiene un costo no solo para los operadores del transporte público, o el Incofer, o el día de mañana en taxis o en cabotaje mayor, porque esto tiene una visión más allá también de solo bus y tren. Entonces, tal vez en los peajes, tenemos aquí
un sistema que va a ayudar mucho al país en varios ámbitos, y el manejo efectivo de todas estas actividades como el Banco Central, que es el manejo, lo que nos cuesta al país, veo que también es un gran aporte que da el proyecto de pago electrónico. Bueno, la buena voluntad, recalca don Carlos Melegatti de los Jerarcas, eso ha ayudado mucho, y también el estandarizar mucho estos pagos en las empresas va a ayudar a que sean más eficientes y a tener un mayor control sobre sus ingresos. Entonces, el pago electrónico veo y espero en el futuro que traiga todos estos beneficios que han mencionado aquí: seguridad para el usuario, para el manejo del efectivo, transparencia, mecanismos de pago diferentes. Puedes pagar con diferentes, con el celular, con una tarjeta, con un reloj, con diferentes sistemas o artefactos, puedes pagar. Entonces eso va a ayudar al usuario también, y también va a ayudar a las instituciones con la información, la captura de información de cómo se moviliza la gente, origen, destino, cuáles son las horas pico, dónde viaja más gente, menos gente. Todo eso va a ayudar a las instituciones y a los mismos empresarios a tomar las mejores decisiones para tener un transporte público eficiente. Creo que son muchas las bondades de este sistema. Es un sistema muy robusto que tiene al Banco Central trabajando muy duro desde hace años, y entonces creo que desde ese punto de vista los costarricenses podemos estar tranquilos y esperar que esto sea pronto ya elevado a nivel masivo, y que en los próximos años podamos ver una evolución bastante fuerte del pago electrónico. Yo cierro aquí agradeciéndoles a todos los que estuvieron con nosotros, los que nos acompañaron, a todos los que se tomaron el tiempo para para hacernos las preguntas, para escucharnos, y quedamos a la orden. Y por supuesto a Fabio, que nos acompañó desde Colombia, a María desde Incofer, y a don Carlos Melegatti desde el Banco Central, por apoyarnos con este panel, y agradecer en general a todos los que estuvieron atentos. Muchas gracias, y le doy el pase a Lilian. Muchas gracias, don Eduardo. Antes de finalizar, quiero invitarles a las próximas 2 actividades que vamos a tener. El lunes 25 de octubre a las 9:30 de la mañana, el foro Generación Distribuida, Evolución del Sistema Eléctrico, un tema de gran relevancia en este momento. Y el martes 26 de octubre a las 10 de la mañana tendremos una conferencia del sector de transporte, y es referenciales de calidad para servicios portuarios, un servicio que también se regula desde el ARECEP. Don Eduardo, don Carlos, doña María, don Fabio, muchísimas gracias por esta amplia explicación de qué ha sido el pago electrónico en este momento en el país y hacia dónde vamos. Igual a toda la audiencia que se nos unió en esta actividad. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.